Buenas tardes, compañeros y profesor. El tema que nosotros le venimos a explicar hoy es el problema y la verdad de la ciencia. Bueno, el grupo está conformado por Darío Cordero Mena, mi persona, Marco Durán Chacón, Daniel González Cordero, Francisco Moya Mora y la compañera Yulisa Cortés. Para introducir, bueno, se escogió la frase ciencia como herramienta para la búsqueda de la verdad. Esto lo que nos quiere decir es que la ciencia ha sido como la herramienta, una de las herramientas principales para buscar la verdad de muchas cosas. Eh, Buscar si, por ejemplo, teorías que tenemos en la actualidad son verdaderas o tienen algunos cambios. Entonces, todo esto nos lleva a experimentar o buscar las diferentes formas de leer, de investigar, de experimentar, prueba y error, como se le dice, y así buscar la verdad, o buscar si lo que creemos no es verdad, también es falso. Entonces, de esto se basa el tema con lo que es la verdad de la ciencia. Bueno, ¿qué es la verdad para la ciencia? La verdad para la ciencia o para los científicos es realizar sobre los temas que ellos tengan interés y buscar los resultados que los lleven a la verdad. El objetivo principal para la ciencia es encontrar la verdad. Entonces, eso es como lo vemos con esta pregunta. Entonces, la verdad para la ciencia es el objetivo principal. Entonces, el objetivo principal de la ciencia es encontrar la verdad. Marco, si quiere pasa a la siguiente, por mientras Julia entra, como se le fue el internet. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién define qué? ¿Verdad? Normalmente entendemos como verdad aquello que posea concordancia entre lo que existe y lo que se dice, se piensa o se cree, es decir, lo real. Es un concepto que no se ve muy difícil, pero si se desmenuza puede crear conceptos sobre esto. Lo que llamamos verdad es la herramienta principal de las religiones o el artilugio de la política. Para el autor Wendell, define la verdad como la verdad no es más que el cascarón relleno supuestos que justifica su existencia por demandas morales que provienen de una religiosidad represiva. La verdad es un postulado emergente en un instante que se denuncia. Sobre esto se ancla creando un piso sólido de supuestos verdaderos necesarios para vivir, pues la vida misma requiere certidumbres. El problema de verdad siempre ha sido un objeto de reflexión, con diversas interpretaciones. Han intentado conocer su contenido que al final aparenta ser inaprehensible e huidizo. La verdad como correspondencia. Para esto tenemos los diferentes conceptos que se han trabajado. De ellos tenemos los 5 que son los más relevantes. La verdad como correspondencia, verdad como revelación, verdad como conformidad a una regla, verdad como coherencia, verdad como utilidad. La verdad como correspondencia y la relación. Esto se basa en el criterio de adecuación y sostiene que un postulado es verdadero cuando entre el enunciado y lo real posee una correspondencia entre ambos. La verdad como revelación, esta posee dos direcciones en las cuales se expresa como la revelación inmediata al hombre. Es así un concepto empirista ya que se basa en sensaciones, intuición, y la otra dirección es una forma metafísica teológica, es decir, la revelación del conocimiento seccional en la esencia de las cosas. Conformidad a una regla. Para Platón consideraba que todo lo verdadero es lo que se concordaba en el concepto. Según San Agustín, hay una ley que puede juzgar todas las cosas en conformidad con ella. Verdad como coherencia.
La verdad como coherencia, esta corriente se basa en el criterio de la coherencia y su postulado dice que es verdadero cuando no contradice a otro. Debe ser parte del mismo sistema de verdades y creencias. Un- la verdad como una utilidad. La utilidad es el primero en utilizar el concepto de verdad como utilidad fue Nietzsche que lo goza, al hacer una identificación de lo verdadero como lo acto para la conservación de la humanidad. En el pragmatismo principal de W. James, identifica la verdad como una utilidad. Por otro lado, Dewey no hace una definición de verdad como utilidad, sino la convicción de carácter como instrumento. Siguiente, por favor. Que es, en su contraparte tenemos lo que es la mentira. Habitualmente conocemos mentira cuando creemos que algo es falso o algo incorrecto, pero esto se puede dividir en varios conceptos. La mentira como tal es cuando se dice algo pensando en otra cosa. A diferencia de engañar. En engañar se trata o se tiene la intención de hacer creer a las personas de algo con toda la intención de que esa persona eh, caiga a otra idea a la que nosotros queremos que tenga. Tenemos lo que es también la insinceridad. Esto se refiere cuando decimos algo con ausencia de sinceridad como tal, pero que no tiene o no está proyectado para mentir o para engañar a alguien. Por ejemplo, cuando decimos el clima hoy está bonito, pero sabemos que tal vez estuvo un clima feo. Y por otra parte, lo que es la ironía. Esto es cuando decimos algo o escribimos algo con la intención de, de que el lector o el receptor entienda lo contrario a lo que estamos diciendo. Por tanto, la mentira y el engañar eh, son fuente de disputas, pero no siempre una mentira conlleva el engaño. Por ejemplo, cuando una persona tiene que ir al juzgado a atestiguar un caso, por ejemplo, este por coacción dice una mentira o miente durante su declaración con la intención de que el juez crea lo contrario, es decir, que crean la verdad. Por lo tanto, está mintiendo, pero además nos está engañando. ¿Y quién define qué? Ambos conceptos eh, no se han podido ser claros como tal, no se ha podido desarrollar o decir que existe una verdad absoluta porque eso es relativo como tal. Entonces, mucha la verdad hasta el momento se tiene conforme a la perspectiva de lo que visualmente logramos obtener o tener. Bueno, la siguiente pregunta responde a lo que es cómo distinguir el problema de la verdad de la ciencia. Bueno, voy a dar una pequeña introducción de una frase anónima que encontré en internet que me llamó mucho la atención, que dice: ahora más que nunca es importante reivindicar el valor del consenso científico. Y ya que sabemos, ¿verdad?, que todas las validaciones que tenemos se dan detrás del método científico, es un proceso riguroso que tiene que pasar algo para ser admitido y que sea real y está bien, digamos. Eso es lo que nos ha dado mucho avance del que tenemos ahora. El problema es que se piensa ver más allá de que si no la persona es un científico o un estudioso, que es una voz discordante que a menudo es ruido y desinformación. O sea, que si no es científico es algo discordante, que es muy ruidoso y que es desinformativo. Pero ¿quiénes son estos individuos que sin pudor se declaran únicos poseedores de la verdad? La verdad no se busca en la especialidad, sino en la creciente luz de la razón, siguiendo el camino de la verdad de la sabiduría y de la sabiduría de la certeza. Otro párrafo que me voy a dar a leer, que me pareció muy interesante y que responde totalmente a lo que es esta pregunta: cómo distinguir el problema de la verdad
de la ciencia, ya que la ciencia no siempre es verdad, a como pensamos que es. Dice, el problema de la verdad de la ciencia cuestiona la validez de los conceptos, su capacidad de reflejar la realidad y las relaciones entre las cosas. Esto da como paso a que se formen conceptos de las cosas, para abandonar las diferencias individuales y por tanto ver la verdad, que no es más que un conjunto de ilusiones, de generalizaciones de uso y de costumbres que interpone la sociedad. Igualmente se cuestiona la legitimidad de la lógica al considerarla una invención humana que no permite afirmar y negar una misma cosa, una experiencia subjetiva que solo expresa incapacidad, dado que las cosas no obedecen a regularidades y incorporan realidades cambiantes y acogen la contradicción en su interior, a como lo vemos en la realidad, ¿verdad? Que todo es cambio, innovación y lo mejor es adaptarse a eso. Entonces una verdad de hace muchos años va a sufrir cambios, ya que las cuestiones de la vida son muy relativas. También critico la objetividad del conocimiento, considerando que este es relativo y subjetivo. Una interpretación que depende del sujeto, claramente. Rechazo la objetividad del conocimiento científico, la existencia de leyes naturales, la racionalidad del mundo y el poder explicativo de las matemáticas. El conocimiento es objetivo cuando no está influido por los intereses o por los rasgos del sujeto, cuando describe las cosas sin añadirle nada que no les pertenezca realmente al objeto de estudio por parte, en este caso, del científico, a quien se le aclama la verdad en la ciencia, pero que vemos que esto va más allá de las fronteras de la espiritualidad, del empirismo y de lo que en realidad está pasando con el objeto y el sujeto en el momento. Siguiente. ¿Cómo aborda el pensamiento complejo el problema y la verdad en la ciencia? Para la ciencia clásica, el pensamiento complejo y el conocimiento transdisciplinario son un absurdo, pero para estos, el ideal de la racionalidad de la ciencia clásica es necesario, válido, pero insuficiente para comprender la realidad en el tiempo actual. El pensamiento complejo aborda el problema y la verdad en la ciencia de una manera filosófica, por medio de las tres teorías, de la información, la cibernética y la sistemática. La autoorganización y de autoproducción. La reflexión filosófica sobre la naturaleza de la ciencia y epistemología sobre la primera revolución científica, suscitada para la inducción de lo incierto, el desorden de indeterminación, el azar y el caos. También por medio de la segunda revolución científica, en curso sustituyente de carácter inseparable de las realidades sistemáticas, ecológica, científica, ciencias de la Tierra y cosmología. También se aborda de una manera metacognitiva. Morin no solo cientificó una corriente filosófica, sino que puso en relieve un pensamiento pertinente a partir de un continuo ir y venir de esta filosofía y ciencia. Marco, a la tercera filmina, por favor. Esa, gracias. Respecto a lo que es el conocimiento para el pensamiento complejo, bueno, es un conjunto de lo que son las representaciones entretejidas basadas en información con análisis, síntesis, interpretación y argumentación en un determinado contexto con significación y consistencia de sus relaciones. Pensar de forma compleja es que nuestro pensamiento, digamos, si nuestro pensamiento es simple, la realidad de nosotros va a ser simple, pero pues si nuestro pensamiento es complejo, ¿Me escuchan?
Sí, se Yuli, escucha, se Yuli. escucha. Julie, si quiere apaga el video para que le sirva un poco mejor. No sé, chicos, si tal vez pasamos a las recomendaciones ahí y le ganamos tiempo a Yuli. Hola, hola. Ahí está. ¿Ya? ¿Me están viendo? Sí. Ok, listo. Ahora sí. Bueno, estaba diciéndoles que es que si nuestro pensamiento pues es simple, nuestros, y si nuestro pensamiento es complejo, nuestra realidad va a ser compleja. En cuanto a lo que es el conocimiento opera mediante la necesidad de organización y diversos aspectos que lo van conformando social, psicológico, biológico, cultural, físico, entre muchos otros, lo cual impide que sea reduccionista, simple o fragmentado. La acción de pensar y conocer no está determinada por una serie lineal de pasos, por el contrario, es todo un entramado de azares y circunstancias alimentadas por información. Morín menciona que el conocimiento humano ha llegado a lo largo de los siglos al extremo de borrar y desconocer la naturaleza misma de aquella que estudia. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha perdido la perspectiva de complejidad, multiplicidad y prolijidad de los factores que intervienen en la constitución de cada elemento del universo. Bajo las condiciones impuestas por el conocimiento fragmentario, las personas han perdido su capacidad para contextualizar los saberes, es decir, su capacidad para integrarlos a los conjuntos, es decir, a sistemas más complejos. Morín es una noción que contempla al humano entre tanto que es a la vez físico, biológico, social e histórico, una identidad compleja y común para todos los demás seres humanos. Bueno, para la parte de conclusiones y recomendaciones, bueno, en la parte de conclusión, de mi parte, considero que, como se decía, la ciencia fue utilizada para encontrar la verdad, siendo la verdad uno de los principales objetivos de la ciencia. Y como recomendación, bueno, darle como más importancia a, a la creación de nuevos científicos en las generaciones jóvenes y así ir descubriendo diferentes verdades o dándole una verdad confiable a lo que conocemos hoy en día. Entonces, por eso es importante que las nuevas generaciones crezcan con la enseñanza de pensar, de analizar las cosas y de buscar la respuesta de todo. Entonces, esa sería mi recomendación. Yoli. Ajá. En cuanto a lo que es el conocimiento, es todo un reto para la sociedad, ¿verdad? Porque como les comentaba anteriormente, estamos acostumbrados a pensar de manera, muchas personas, a pensar de manera simple, a quedarme con el, no voy a investigar más, no voy a indagar más, pero se hace el llamado con la investigación a que se analice más, se haga un pensamiento pues más investigativo para que las personas pues desarrollen ese pensamiento complejo que pues todos tenemos que nos va a ayudar en lo que es la gestión del conocimiento. Darío. En cuanto a lo que es la conclusión,
Cuando se habla de verdad, no se puede estimar como algo absoluto, ya que en sí la verdad es una constancia de variables que pueden culminar en diferentes verdades, según la perspectiva que se posee en el momento. Si al igual si hay una concordancia, en la verdad, esta no se puede definir como absoluta, por la misma razón anterior. Su contraparte, la mentira, es un hecho que su principal base es tratar de engañar de alguna cosa o manera. En cuanto a recomendaciones, cuando se vaya a buscar, porque nosotros tenemos la tendencia de intentar buscar la verdad, eh, ampliar la mente y no limitarnos solamente en lo que escuchamos o lo que nuestros sentidos nos dan, ya que somos parte de un gran sistema en el cual ignoramos gran cantidad de cosas. Por lo tanto, ampliar la mente para la búsqueda de la verdad. Gracias. Bueno, chicos, a manera de mi parte, la conclusión que quiero dar es, bueno, lo que entendí con toda la síntesis que hicimos fue que el problema que hemos tenido es al identificar lo verdadero con lo apto para la conservación de la humanidad, ya que de ahí tenemos la conciencia, ¿verdad?, de todas las herramientas para sobresalir de las demás especies, pero ya adecuamos todo a nuestro bienestar y lo que nosotros como raza humana creemos que es verdad es lo apto para el ser humano y no metemos dentro de esa verdad a las demás especies que hay y su vida y lo que ellos pueden sentir como real y cierto. También el considerar la verdad exige concreción con los análisis y se aconseja siempre abordar la realidad subjetivamente. Y al hablar con personas y ambos ser subjetivos y nos podemos concordar con lo que estamos diciendo, eso se podría formar como una situación verdadera, porque ambas personas, siguiendo sus propios sentimientos, sus propios deseos, su propio conocimiento, todo están concordando en algo que pueden valorar como real. Pero si alguien es muy objetivo y otro es muy subjetivo y no llegan a un acuerdo, pues de ahí no se sabe para qué bando ir, ¿verdad? Por eso siempre hay que dejar que la verdad sea subjetiva y que sea a la vez colectiva con las demás personas. Y finalmente, la creación subjetiva humana, plena de sensibilidad, abre camino a la verdad. Las vías poéticas del lenguaje sustantivan las potencias del pensamiento. El hombre con riqueza espiritual e imaginativa se estrecha comunión con la naturaleza y la sociedad se aproxima más con la facilidad al conocimiento y a la verdad. Y bueno, como recomendación nada más quiero decir que a lo que yo entendí es que aún ignoramos de dónde proviene el impulso de la verdad, pues hasta aquí solo hemos sido enterados de una obligación que establece la sociedad para existir, ser veraz, que esto sí es así, usar las metáforas más corrientes o moralmente hablar, mentir con un arreglo o esquema convencional y mentir colectivamente es un estilo obligatorio para todos en nuestra realidad y que consumamos en una... Fran, Para mi conclusión, para la ciencia clásica, el pensamiento complejo era absurdo. No obstante, por medio de las teorías y de una manera filosófica y metacognitiva, se logra abordar los problemas de una manera compleja. Se demuestra que son complementarios y deben trabajar de una manera conjunta en búsqueda de los problemas y la verdad. Y como recomendación, no debemos separar lo que es la ciencia y el pensamiento complejo. Debemos abordar los problemas y buscar la verdad de una manera filosófica, científica y metacognitiva, con el fin de lograr entender de una manera más compleja la solución de problemas y encontrar por fin la verdad. bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que el tema les haya quedado lo más claro posible.